Buenas tardes, mis hermanos. Agradezco al Señor la oportunidad que me da hoy en día de compartir la palabra del Señor y le voy a invitar a leerla. Hoy día la palabra está ubicada en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos. Salmo número 22. Salmo número 22. Vamos a leer los versos 1 al 10. Amén. Si lo hemos encontrado, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Bueno, mis hermanos, es un salmo muy hermoso, ¿cierto? El que acabamos de leer. Hermoso porque a pesar de que vemos el salmista, al rey David, escribiendo este poema, él escribía poemas acerca de sus vivencias. Y en esta primera parte del Salmo número 22 que hemos leído, por lo que entendemos de los versículos que leímos, el salmista se encuentra abatido, ¿cierto? Se encuentra solo, se encuentra menospreciado por los demás y no está pasando bien. El salmista, la gracia de los salmos es que es un libro tan hermoso porque está escrito en verso, ¿cierto? Cada salmo es un poema, pero no es un poema que alguien se imaginó en su cabeza, no es un poema que alguien pensó, ¿cierto? O se inspiró mirando el mar, o se inspiró mirando el horizonte, o se inspiró mirando, no sé, alguna situación de la vida ficticia, ¿no? La gracia de este libro es que, además de ser tan hermosamente escrito en verso, y que, como ya le digo, cada salmo es un poema, la gracia es que cada poema de esos es una vivencia personal del autor. Que el Señor nos ayude. Y al rey David se le atribuyen muchos de estos salmos. Él es el autor de muchos de estos salmos. Y vemos que él, en este salmo, él cuenta que lo está pasando pésimo, ¿cierto? Él está pasándolo muy mal. Se siente desamparado, como dice el primer versículo. Desamparado. Y a lo largo de la vida de David, vemos que él, a pesar de ser un rey, ¿cierto? Uno dice, el rey lo pasa fenomenal, ¿cierto? Nunca tiene necesidad, siempre está contento, porque él no necesita de nadie, él no necesita nada, porque lo tiene todo el poder, bajo su mano está el poder de dar la palabra y que todos corran, ¿cierto?, a cumplirla. Muchas veces en los reyes estuvo, ¿cierto?, la palabra de la vida o la muerte para una persona. Entonces decimos, un rey con todas esas características, ¿qué le podría faltar?
¿O por qué lo podría pasar mal si lo tiene todo? Que el Señor nos ayude. Pero a lo largo de la vida de David, vemos que él pasó muchos momentos bajos también en su vida. Que el Señor nos ayude. Nosotros lo recordamos como un gran personaje del Antiguo Testamento, sin duda. Sin duda David es uno de los grandes personajes de la Biblia. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Un gran guerrero, ¿cierto? Un pastor de ovejas primero, ¿cierto? Obediente a la palabra de Dios. Un gran guerrero, ¿cierto? Que fue valiente ahí al enfrentarse al gigante y vencerlo con la ayuda de Dios, ¿cierto? Ya le digo, fue un gran poeta, un gran músico, ¿cierto? Que escribió de las cosas de Dios. También fue un gran rey, ¿por qué no decirlo? Pero también él tenía su lado humano, su lado humano. Y el humano de por sí, todos nosotros somos débiles, tenemos debilidades. Aunque el título que tengamos, lo tengamos por delante, antes que ese título, nosotros somos seres humanos, que el Señor nos ayude. El título principal de David era ser rey, ¿cierto? Con todos los privilegios que ya le digo que tenía. Pero él, antes de ser rey, era un ser humano. Que el Señor nos ayude. Asimismo, Jesús, cuando vino a la tierra y estuvo con los hombres, en medio de nuestro, él era el Hijo de Dios. Pero al estar en la tierra, él se hizo humano. Y él vivió todas las debilidades que cualquier humano puede tener. Que el Señor nos ayude. Y así relata esta parte de su vida David en este salmo, donde él se siente débil, ¿cierto? Él reconoce que a pesar de ser rey, él está desamparado, se siente desamparado y siente que le pide a Dios y él no le responde. Que el Señor nos ayude. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? Nos hemos sentido solos quizás, nos hemos sentido abatidos, nos hemos sentido pobres, nos hemos sentido enfermos, quizás despreciados por los demás. Que el Señor nos ayude. Esas son características de un ser humano, porque un ser humano es débil, un ser humano, aunque tenga los títulos que tenga, aunque tenga el carácter que tenga, ¿cierto? Hay mucha gente que tiene un carácter muy fuerte, ¿cierto? Y pareciera que no se achicara con nadie, ni con nada. Pero no, cualquier ser humano puede vivir una situación difícil en su vida y se puede sentir en el suelo. Que el Señor nos ayude. Quizá hoy en día hay algún hermano que esté pasando alguna dificultad así. Y para él es esta palabra hoy en día, de esta tarde. Que el Señor nos ayude. Así como el rey se sentía así de mal, nosotros también podemos sentirnos así de mal. Que el Señor nos ayude. Lo importante es que a pesar de sentirse así de mal, no perdamos la esperanza en Dios. Que el Señor nos ayude. Porque el rey David aquí escribe este salmo y relata cómo se siente, ¿cierto? Dice, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero a pesar de sentir eso, él tiene una esperanza y él sabe que hay un Dios que lo está escuchando de todas maneras. Que el Señor nos ayude. Muchas veces queremos la respuesta inmediata, queremos salir del problema, queremos salir de la angustia, y obviamente, ¿a quién le gusta estar angustiado, cierto? A nadie. Por eso, si estamos viviendo una situación así, es natural que queramos salir de ahí. Y pareciera que todo el tiempo se hace eterno, ¿cierto? Pareciera que los días se hacen más largos, ¿cierto? Que los días no avanzan. Cuando estamos esperando quizás una respuesta más adelante, los días no avanzan y nos sentimos abatidos. Que el Señor nos ayude. Pero lo importante de vivir esas situaciones
que todo cristiano tiene que vivir es saber de quién viene nuestro socorro, de quién y dónde está nuestra esperanza, que el Señor nos ayude. Porque a pesar de sentirse así, David en el versículo 1 y 2, como lo relata, después dice en el versículo 3, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, o sea, lo alaba, lo reconoce como santo, como grande a Dios. Que el Señor nos ayude. Y aquí hay algo que Él recuerda, porque Él sabe de la historia de su pueblo. Él sabe de la historia de Israel. Dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. La primera cosa a resaltar de los antepasados de David, de los padres de David, como él dice, que quiere decir todo el pueblo de Israel que estaba antes que él, que estuvo antes que él. Dice, esperaron, que el Señor nos ayude. Esperaron. Como ya les decía, muchas veces nosotros queremos la respuesta inmediata. Pero, ¿qué hicieron los padres de David, los antiguos israelitas? Esperaron que el Señor nos ayude. Muchas veces vimos al pueblo de Israel sumido también en la angustia, sumido en la desesperación, ¿cierto? El pueblo de Israel no se caracterizaba por ser muy paciente, ¿cierto? Ellos inmediatamente querían respuesta, ellos inmediatamente perdían la esperanza, se iban con dioses ajenos, pero los que reconocían más a Dios, ellos esperaron que el Señor nos ayude. Y nos ayuda a nosotros a esperar el momento de Dios. Y no nuestro tiempo, que el Señor nos ayude. Dice, esperaron y tú los libraste, que el Señor nos ayude. La segunda cosa, dice, clamaron a ti. Hemos clamado a Dios. Hemos clamado con denuedo, con esperanza, que el Señor nos ayude. Porque muchas veces no clamamos, solamente nos quejamos o simplemente guardamos silencio, no sé. Pero realmente clamamos a Dios. Él es nuestro Dios, Él es nuestro ayudador. Y cuando estamos en situaciones, lo que tenemos que hacer es clamar a Dios. Clamar significa dar un grito desesperado, un grito de pidiendo misericordia, que el Señor nos ayude. Y en eso nosotros reconocemos que Él es nuestro Dios y que de Él viene nuestro socorro, que el Señor nos ayude. Otra cosa que hicieron también, siguiendo con el versículo 5, confiaron, dice, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Confiar significa tener seguridad en el otro, que el Señor nos ayude, ¿cierto? Cuando nosotros confiamos en alguien, es que tenemos seguridad que esa persona nos puede ayudar, nos puede guardar un secreto, ¿cierto? Nos puede dar un desahogo, no sé. Pero también ellos confiaron en Dios. O sea, hicieron tres cosas: esperaron, clamaron y confiaron. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en esta hora, y lo que nos enseña la palabra. Eso lo hicieron los antiguos israelitas. Hoy día nosotros, en la angustia, en la dificultad, debemos esperar, debemos clamar a Dios y debemos confiar que Él nos puede sacar de ese hoyo, que el Señor nos ayude. Hoy quizá puede haber algún hermano pasando una gran dificultad, y yo le invito, en el nombre del Señor, a esperar el tiempo de Dios, a clamar y a confiar en Dios. Porque de Él vienen todas las cosas buenas para nosotros. De Él viene, en Él está nuestra esperanza. No en una nueva constitución, ¿cierto? Porque muchas veces nos esperanzamos en cosas humanas. Porque decimos, estoy pasando pobreza, quizás tengo un mal trabajo, pero cuando venga la nueva constitución se van a arreglar los problemas. No, nosotros debemos confiar en un Dios vivo, porque Él ya ha demostrado que Él está con nosotros, que el Señor nos ayude. Esa es la fe del cristiano. Nosotros somos hombres y mujeres de fe,
Y nuestra confianza no está en cosas terrenas, está, ¿cierto?, en las cosas de arriba. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude en esta hora y podamos ser como David. Pasó estas dificultades como todo ser humano, pero también tenía la esperanza. Él se reconoce, a pesar de ser un rey, él se reconoce dice, él mismo dice, más yo soy un gusano. A mí me gusta esa parte. A mí me gusta esa parte porque nos recuerda cómo somos. Somos un gusano. Muchas veces nos podemos vestir de la mejor forma, ¿cierto? Con una buena chaqueta, pero seguimos siendo gusanos. Podemos andar en el mejor auto y seguimos siendo gusanos. Que el Señor nos ayude. Un gusano es algo insignificante, algo que no tiene ningún valor, ¿cierto? Un bicho, ¿cierto?, que se anda arrastrando. Eso nosotros debemos reconocernos así, porque sabemos que de Él vienen todas nuestras cosas. Si podemos ser alguien en esta vida o podemos servir en algo, misericordia de Dios, ¿cierto? Dice que aunque aún todo lo hubiésemos hecho, siervos inútiles son. Que el Señor nos ayude. Así que también dice, ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debiera tener, ¿cierto? Por eso nosotros debemos considerarnos lo más bajo y si algo somos, misericordia de Dios. Que el Señor nos ayude. Ahora Él viene avanzando en este relato, en este lindo y hermoso poema, y hay algo que nosotros hemos visto en otros pasajes también, que dice, ¿desde cuándo Dios conoce a cada uno? Nos conoce a cada uno. Dice, sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Que el Señor nos ayude. O sea, para Dios no somos cualquier cosa. No somos si nosotros deberíamos considerarnos gusanos, así como se consideraba David en esa situación. Pero para Dios no somos eso. Para Dios somos importantes. Si hay alguien que está interesado en nosotros, es Dios. Que el Señor nos ayude. Por eso si algún día nos sentimos solos, porque a veces pensamos que nadie se preocupa de nosotros, hay un Dios que se preocupa de nosotros. Puede que nadie se preocupe de nosotros. Puede que realmente tengamos razón en eso, de que quizá hay alguien que esté pasando por eso. Pero hay un Dios que no desampara a su pueblo, a quien se humilla y a quien ha tenido confianza en él. Que el Señor nos ayude. Eso reconoce el salmista, eso reconoce, a pesar de la angustia que sentía en ese momento el rey David, él reconoce que hay un Dios que está con él. Y clama a él, que el Señor nos ayude a seguir ese ejemplo, a no perder la esperanza, a confiar en Dios, que el Señor nos ayude, que Él nos va a sacar de esa dificultad, de esa angustia. El tiempo de esta pandemia, nadie de nosotros lo habíamos vivido antes, nosotros no conocíamos lo que era una pandemia, y muchos de nosotros hemos tenido que sufrir, ¿cierto?, en este tiempo. Muchos han perdido a seres queridos, hemos conocido de muchas personas que han partido en este tiempo. Y sin lugar a dudas eso es motivo de dolor, de angustia, ¿cierto? A nadie quiere perder un ser querido. Y yo me imaginaba para el 18 de septiembre, que siempre es fiesta para nosotros. ¿Cuántas personas no celebraron el 18? Porque durante los meses de invierno perdieron a un ser querido. Que el Señor nos ayude. Pero Él ha tenido misericordia de nosotros. Y quizás si alguno sigue estando angustiado por esta situación, ya le digo, la pandemia que no conocíamos nunca, una situación así, ha traído mucha angustia a la iglesia y a las personas en general. Que el Señor nos ayude. Por eso es un motivo para sentirse quizás desamparado, quizás abatido, pero Dios nos da esta palabra de esperanza. ¿Y sabe qué? Para terminar,
esta palabra, este Salmo 22, si bien lo escribió siglos antes David de que viviera Jesús en medio de nosotros, siglos antes de que Jesús viniera a la tierra, este Salmo 22 relata los sufrimientos de Cristo. Qué interesante, ¿cierto? Que una palabra escrita siglos antes relate tan bien un momento del futuro. Que el Señor nos ayude. Todo este relato que vivió como experiencia propia el salmista, finalmente era un relato que nos contaba los sufrimientos de Cristo. Que el Señor nos ayude. Porque si hay alguien que sabe de sufrimiento, Él es nuestro Señor. Por eso Él debe ser nuestro modelo a seguir. Cristo, dice, Él experimentó toda clase de males, de tormentos, ¿cierto? Dice, avanzando en el capítulo 22, me han rodeado muchos toros, ¿cierto? Me han cercado. Dice, me han rodeado los perros, más adelante. Usted lo puede leer más adelante, si quiere. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Ve? ¿Se acuerda usted de todo lo que pasó cuando Jesús tuvo que caminar hacia la crucifixión? Este capítulo 22 relata los sufrimientos de Cristo antes de ser crucificado. Y si ya le digo, si hay alguien que sufrió, ese fue nuestro Señor Jesucristo. Él dice, el profeta Isaías, que también escribió de él siglos antes, ¿cierto? Él dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Que el Señor nos ayude. Todo eso fue Jesús. Y Jesús también se sintió desamparado, ¿cierto? Porque Él lo dijo en la cruz. Dios mío, ¿cierto? ¿Por qué me has desamparado? ¿Ve que este relato es el de Cristo? Y imagínense, Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, en su calidad humana, se sintió así. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que somos, como dijo David, unos gusanos? Que el Señor nos ayude. Entonces es válido para cualquier persona sentirnos mal en algún momento. Pasar por estas... Si Jesús lo pasó cuando estuvo en este cuerpo de hombre, Jesús lo pasó, Jesús lo vivió y Él lo experimentó todo. Él es nuestro maestro y debemos confiar en que hay un Dios que nos ayudará a salir de todas estas dificultades. Por eso hoy día yo me voy esperanzado, porque yo sé que hay un Dios que no se despreocupa de mí, que a pesar de quizás pasarlo mal en algún momento, hay un Dios que me eligió desde el vientre de mi madre. Que el Señor nos ayude. Esa es la esperanza de todo cristiano, que todo cristiano debería tener, y la fe que cada uno deberíamos tener día a día. Hay un Dios que está preocupado de mí y me provee todas las cosas. Yo alabo en esta hora el nombre de Dios, y a Él que me ha dado esta oportunidad, doy toda honra y gloria desde ahora y para siempre.